Bien, como se puede apreciar, el tema de hoy es psicotécnico, ¿ya? Y cuando hablamos de pruebas psicotécnicas, bueno, seguramente, tal vez, ustedes ya hayan pasado por alguna de ellas, cuando han ido al departamento de psicología, o de repente alguno de tus familiares ha pasado por una prueba psicotécnica cuando han querido evaluar sus habilidades académicas, sus habilidades lógicas, su razonamiento, o de repente algún familiar cuando haya querido conseguir un trabajo, a veces la empresa le realiza pruebas psicotécnicas para medir si es que se encuentra bien psicológicamente, para medir su grado académico, entre otras cosas más. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a leer la introducción a este tema, que dice: el principal objetivo del presente tema es el de incentivar, desarrollar y fortalecer la aptitud de cada alumno, lograr agilizar su razonamiento y potenciar su capacidad de abstracción y entendimiento. En el presente tema analizaremos los sucesivos gráficos, analogías gráficas, figura discordante, matrices con figuras y analogías y distribuciones numéricas. Muy bien. Entonces, una vez más, de acuerdo a lo que se mencionaba hace unos momentos, en este tema lo que queremos es desarrollar y fortalecer la aptitud de cada alumno. Es decir, mejorar su habilidad de razonamiento, capacidad de abstracción y también de entendimiento. Para lograr eso, hay diversas pruebas psicotécnicas que suelen tomarnos o suelen evaluarnos. Y el primer tipo tiene que ver con las sucesiones gráficas. Como su nombre lo dice, una sucesión gráfica, chicos, es una sucesión en el que solamente participan figuras, ¿correcto? Gráficos, en otras palabras. Y hay que tener en cuenta algunos criterios, ya cuando desarrollamos esta clase de pruebas. Por ejemplo, lo primero que hay que fijarnos es en el sentido en el que van girando las figuras. ¿Es sentido horario o es sentido antihorario? Es importante tener eso en cuenta. Otra cosita que hay que tener en cuenta es si es que aparece o desaparece algún elemento de la figura. Es como que yo dijera, si te fijaras, si es que la sucesión fuera de atrás para adelante, o si fuera de atrás para adelante, te das cuenta que esta figura tiene, por ejemplo, 4 líneas, ¿no? 4 líneas rectas cruzándose entre sí. La siguiente tiene 3, la siguiente 2, la siguiente solo una. Te das cuenta que va desapareciendo una a medida que va avanzando. Y si yo analizo la sucesión de inicio hacia el final, me doy cuenta que van apareciendo, ¿no? Acá empiezo con una, luego 2, luego 3, luego 4 y así sucesivamente. Entonces tenemos que fijarnos en si es que aparece o desaparece parte o elemento de la figura. Otro criterio que hay que tener en cuenta es, ¿qué pasa si es que dos figuras, o las intersecto, o las sobrepongo? ¿Qué pasa si yo fusiono, por ejemplo, la figura 1 y la figura 2? ¿Saldrá una figura diferente? Ah, bueno, eso también tenemos que evaluar, ¿ya? Bueno, en el ejemplo se nos menciona que las figuras disminuyen en el número de lados de uno en uno, pero los trazos interiores aumentan. ¿Cómo se puede apreciar, no? Entonces la figura va disminuyendo en el número de lados, los números de trazos o líneas rectas que aparecen dentro van en aumento. Muy bien, esa es la primera. Ahora, analogías gráficas. Cuando hablamos de analogías, tenemos que buscar la relación que hay entre dos figuras. Si tú encuentras la relación que hay entre las dos figuras iniciales, entonces esa misma relación se tendrá que repetir para las siguientes dos figuras. Y si es que hay un siguiente par de figuras, esa misma relación se repetirá para el siguiente par. Por ejemplo, nos dicen aquí, dibuja la figura que falta, pero nos dan
este par de figuras. Me dicen, esta primera figura es a esta segunda figura, como la tercera es A, y acá dentro de esta nubecita se tendría que graficar cuál es la figura que sigue. Profe, ¿cuál es la relación aquí? Bueno, lo primero que hay que fijarnos es que la figura 1 y la figura número 2 están encerradas en un cuadrado. Y eso no cambia. La primera encerrada en un cuadrado, la segunda encerrada en un cuadrado. Sigue igual. Entonces, quiere decir que la figura número 3 y la figura que continúa también deberían estar encerradas en un cuadrado. Y como puedes ver aquí, está encerrada en un cuadrado y acá también está encerrada en un cuadrado, ¿no? Ahora, luego analizamos lo que hay dentro de la figura, ¿no? A ver. Dentro de la primera figura tenemos otro cuadrado y dentro de ese cuadrado hay un círculo. El cuadrado que se encuentra aquí está pintado, pero el círculo que se encuentra dentro está en blanco. En la figura número 2, ahora parece que hay un intercambio de figuras. Ahora es el círculo el que aparece y es el cuadrado el que aparece por dentro. Entonces, hay un intercambio. La figura interna intercambia de posición con la otra figura que se encuentra dentro del cuadrado principal. Entonces, teniendo en cuenta eso, si es que yo me fijo en la figura número 3, tengo un triángulo y un círculo. Si yo intercambio esos dos, primero aparecería el círculo y luego dentro de él aparecería el triángulo. Ya aparecería el triángulo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con los colores? Bueno, aquí en el cuadrado estaba pintado y el círculo estaba en blanco. Pues acá igual, ¿no? Otra vez, el círculo está en blanco y el cuadrado es el que está pintado. Pues aplicando la misma relación, si acá el triángulo está pintado y el círculo está en blanco, acá se mantendrá el círculo en blanco y el triángulo seguirá pintado. ¿Ya? Muy bien. Listo, entonces acá tenemos un ejemplo de analogías gráficas, tenemos que buscar la relación que hay entre la primera pareja de figuras. Pasando al siguiente tipo, tenemos ejemplos sobre la figura discordante. Ya vamos a agrandarlo. Ahí está, ahora sí. ¿Y qué es lo que se busca aquí? Una figura que no guarde relación con las demás. Entonces, por ejemplo, si analizamos la figura A, figura B, C, D y E, ¿ya? Teniendo en cuenta los criterios que ya hemos mencionado hace un momento, algo que nos damos cuenta es que todas las figuras son iguales, son idénticas. Sin embargo, el sentido en el que giran es diferente en una de ellas. Si te das cuenta, esta figura va girando, ¿no? Va girando, va girando. Ahora hay que descubrir si gira en sentido horario o en sentido antihorario. Bueno, a ver. Si giramos, por ejemplo, la figura A en sentido horario, ¿ya? Si las giramos en sentido horario, pues, a ver, se movería así, ¿no? Podríamos alcanzar la figura D. No. Podríamos alcanzar la figura E, por ejemplo. Podríamos alcanzar la figura B, por ejemplo, si es que la giramos y vamos girando. Pero si la giramos en sentido horario, jamás pasará que sea igual a la... A ver, ¿a cuál sería? Ajá, muy bien. La C, ¿no? Claro, la C no podría ser, ¿no? Como dice acá también la resolución. Interesante. Muy bien. Listo, entonces hay que fijarnos en el sentido en el que giran las figuras. ¿Ya? Eso es importante. Luego, cuando hablamos de matrices con figuras, ¿ya? Si hablamos con matrices con figuras, a ver. Bueno, tenemos aquí, ya tenemos aquí que encontrar un criterio o una ley de formación.
¿correcto? Hay que encontrar un criterio o una ley de formación en las matrices de figuras. Bien, a ver, entonces, por ejemplo, si analizamos aquí en esta primera fila, nos damos cuenta que en la primera fila hay cuadrado, círculo y triángulo. En la segunda fila hay triángulo, cuadrado y círculo. Eso sigue igual, ¿correcto? Eso sigue igual. Ya está. Entonces, en la tercera, tiene que haber, de todas maneras, un círculo, un triángulo, y acá tendría que haber un cuadrado. Ahora, otra relación que encontramos aquí es que de la primera fila, una de las figuras está completamente pintada de azul. En este caso es el círculo. Acá, completamente pintado de azul, está el triángulo. Entonces razono y digo, a ver, si en la primera el círculo está pintado de azul, en la segunda el triángulo está pintado de azul, en la tercera, ¿cuál es la figura que falta para colorear de azul? Bueno, la que falta es el cuadrado. Y con eso descubrimos rápidamente que la figura que continúa debe ser un cuadrado de color azul completamente. Muy bien. Listo. Finalmente, ya para ir finalizando, ¿qué otro tipo de ejemplos nos pueden venir? Las famosas analogías y distribuciones que ustedes ya conocen, que ya hemos visto en el curso de razonamiento matemático en temas anteriores. ¿Ya? Una analogía se diferencia de una distribución por lo siguiente. A ver, mira. En la distribución, ¿ya? El patrón lo puedes encontrar de modo horizontal, es decir, por medio de filas, o también lo puedes encontrar por medio de columnas. ¿Correcto? Ahora, si se trata de una analogía, lo común, lo que siempre ocurre, es que se analiza por filas, salvo que el ejercicio diga lo contrario o nos dé indicio de que sea de otra manera. Pero algo también que identifica las analogías es que siempre aparece la parte central, el elemento central encerrado en paréntesis. Entonces, si tú ves que el elemento central está encerrado en paréntesis, estás frente a una analogía, ¿correcto? Y si no ves los paréntesis, lo más probable que sea es que se trate de una distribución, ¿correcto? En este caso, por ejemplo, tenemos acá una distribución y el patrón es que sumando los elementos de las filas, por ejemplo, la fila número 1, esto suma 13. Si tú sumas la fila número 3, también te va a salir 13. Entonces, si la fila 1 y la fila 3 suman 13, ¿ya? La segunda fila también debería sumar 13, ¿no? Entonces, se deduce que esta X de aquí, para que sume 13, tiene que valer 1. ¿Correcto? Tiene que valer 1. Muy bien. Listo, entonces hemos visto solamente algunos ejemplos de problemas psicotécnicos que pueden presentarnos o que se pueden presentarnos ante nosotros el día de hoy. ¿Ya? Así que vamos a iniciar con nuestra práctica dirigida, ¿ya? Para ver cuáles de los ejemplos vamos a aplicar, ¿ya? A ver, dice, ejercicio número 1, nos dicen, calcula la figura que continúa. Bien, a ver, si nos fijamos aquí, ya hay que analizar. Ya tenemos aquí, pues, a ver, tenemos un cuadrado principal que está dividido en 4 partes, ¿correcto? Tenemos acá, pues, esta figurita. Luego tenemos la siguiente, que vendría a ser una especie de dominó, ¿no? Pero si nos damos cuenta, las mismas figuritas que vemos dentro del cuadrado principal se repiten en la figura número 2. Y las mismas figuritas se repiten en la figura número 3. Pero, acá hay un detalle, ¿no? El detalle está en que van cambiando las posiciones en las que van apareciendo las figuritas de la figura principal. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Van girando, van rotando. ¿Cuál es el patrón? ¿No? ¿Cómo es que funciona esto de acá?
Bueno, acá podemos fijarnos, ya que hay un patrón simétrico. Ya hay un patrón simétrico. Y cuando hablamos de simetría, muchachos, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué es la simetría? A ver, pongamos un ejemplo, ¿ya? Esto lo hemos visto en primer grado, segundo grado, más o menos, ¿no? De primaria, ¿no? Patrón simétrico. Imaginemos que este es el eje de simetría, ¿ya? La simetría es como si fuera un espejo. O sea que lo que grafiques en este lado tiene que reflejarse por el otro. Entonces, por ejemplo, si yo grafico un 3 volteado de esta manera, entonces ese 3 se va a ver reflejado de esta manera. ¿Correcto? Ah, ya, o sea, profe, que si usted grafica un 2 por acá, entonces el 2 por 2 por acá estaría así. Ese es un patrón simétrico. ¿Correcto? Este es un ejemplo de simetría. Entonces, si yo aplico ese mismo patrón aquí, en la figura, entonces yo me puedo fijar en lo siguiente, ¿no? Mira. Hay un patrón simétrico, por supuesto, porque mira, esta primera figurita se refleja acá. Luego sigue la del rombito, ¿no? Luego sigue la del rombito y la del mismo rombito se refleja acá. Lo mismo acá, ¿no? La figura lineada aparece aquí y se refleja acá. Y lo mismo acá, ¿no? Entonces, y también, entonces si yo aplicara ya esta misma relación de simetría, porque lo estoy analizando de esta manera, ¿no? Estas dos figuras de acá están colocadas de manera simétrica, ¿correcto? Este es el eje de simetría. Entonces yo digo, a ver, si yo aplico lo mismo, voy a eliminar esto de acá, y coloco acá mi eje simétrico, entonces la figura que sigue tiene que ser el reflejo de esta figura de acá. ¿Y cuál vendría a ser el reflejo de, de esta figura de acá? Ujú. Muy bien, creo que ya algunos se dieron cuenta, ¿no? A ver, ¿cuál es el reflejo de esta figura de acá? Muy bien, correcto, estimado Quispe, así es. Ya, es la letra E. Ajá, así es la letra E. ¿Ya? Si te fijas, esta figura de acá, si la colocas mentalmente en esta posición, será el reflejo simétrico de esta de acá. Así que tenemos aquí entonces la la primera respuesta, ¿ya? Listo, alternativa E, muchachos. Muy bien. Ah, eso sí, si hubiera alguna pregunta, por favor, me la hacen saber, ¿ya? Listo, pregunta 2, nos dicen, señala cuál de las 5 figuras siguientes debe colocarse en lugar de la incógnita. Bien, tenemos aquí una matriz, ¿ya?, de figuras en el que vamos a buscar la relación. Primero, fijémonos en los sombreros, ¿ya? Entonces, acá tenemos un sombrero que tiene, pues parece que una terminación bastante singular, ¿no? Luego tendremos un sombrero alargado, un sombrero completamente pintado o sombreado. En la segunda fila tenemos el sombrero sombreado, tenemos el sombrero que es el de acá, ¿no? El de aquí. Y tenemos el sombrero alargado en tercer lugar. Entonces, en la tercera fila también tendrían que aparecer los mismos sombreros, ¿no? Primero tenemos el alargado, luego el sombreado, nos estaría faltando este sombrero que es medio ovalado, ¿no? Entonces, con eso, yo ya puedo descartar que la letra A no es. Puede ser la B, puede ser la C, puede ser la E, ¿correcto? Cualquiera de los tres. Entonces, descartado la D por no llevar el sombrero que falta y la A también por no llevar el sombrero que falta. Ahora, si me fijo en el rostro de las personas, ya me doy cuenta que el primer rostro es circular, luego en forma de rombo y luego en forma de un rectángulo, ¿no? Parece un rectángulo. Bueno, aquí tengo rombo, rectángulo, círculo. Entonces, los rostros acá también tienen que repetirse, ¿no? Tenemos rectángulo, círculo y me faltaría rombo. Entonces,
completamente descartado la letra B, porque el rostro no tiene forma de rombo. Listo. Ahora, si nos ponemos a analizar, tenemos ya dos candidatos, ¿no? La letra C o la letra E. Pero si nos fijamos en las orejitas, ¿ya? Si nos fijamos en las orejitas de los personajes, tenemos acá doble círculo, círculo y triángulo. Triángulo, doble círculo, círculo. Tenemos círculo, triángulo y estaría faltando doble círculo. ¿Y cuál de estas dos tiene doble círculo? Pues la letra E. Así que la letra E sería la respuesta. Esa es la figura que va en la pregunta número 2, ¿ya? Así que alternativa E sería la respuesta. Bien, pregunta número 3. Nos dicen calcula X en la siguiente distribución gráfica, ¿no? Bien, a ver. Tenemos cuadradito, un numerito en cada esquina y en el centro 41, ¿no? Perdón, rectangulito, un numerito en cada esquina y en el centro tenemos la X. Pues de manera parecida en la última, ¿no? Tenemos rectangulito, el 53 dentro y 4 números alrededor de cada esquina. Muy bien. Entonces lo que tenemos que hacer ya es buscar un patrón con los números que aparecen en las esquinas para que me dé como respuesta final el resultado que tengo dentro del rectángulo. Entonces, a ver. Vamos a poner por aquí. Ya, el 3, el 0, el 1 y el 6. ¿Ya? Entonces, ese mismo patrón que yo descubra, tengo que aplicarlo acá. ¿Ya? Pero antes de aplicarlo en la figura donde está la X, ese mismo patrón se tiene que repetir en la tercera figura. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuál es el patrón. Está. Muy bien. Entonces, si somos observadores, ¿ya? Lo que podemos hacer es formar el número que aparece con los dos primeros, con las dos primeras cifras, ¿no? El 3 y el 0 forman un 30. El 1 y el 6 forman un 16. Ya está. Si lo restamos, esto va a salir 14. Pero, profe, acá apareció un 41. Ah, es que todavía no hemos terminado. Lo que hacemos es invertir. De 14 lo invertimos y sería un 41. Si mi patrón es el correcto, entonces en la figura 3 debe repetirse lo mismo, ¿no? Entonces yo digo, a ver, si acá es 53 menos 18, eso sale 35. Y si a 35 yo lo invierto, ¿no? Yo lo invierto, entonces sí, efectivamente, ¿no? Si lo invertimos, de verdad se va a volver 53. Entonces, si ese patrón funciona para la figura 1 y funciona para la tercera, entonces debe funcionar para la que me falta, ¿no? Entonces, X, ya X vendría a ser igual a 42 menos 30. Eso me va a salir 12, pero recuerda que tenemos que invertirlo, ¿ya? Entonces lo invertimos y descubrimos pues que X al final es 21. Y esa sería la respuesta de la tercera figura, ¿ya? O perdón, de la tercera pregunta. Muy bien, pregunta número 3. ¿Ya? X es igual a 21, chicos. Listo. Pregunta 4 nos dicen, ¿qué figura sigue? Tenemos en la sucesión de figuras que todas las figuras son triángulos. Todas las figuras son triángulos. Ya está. Entonces, debe ser que la figura que continúa, obviamente, profesor, tiene que ser un triángulo. Lógico, ¿no? Otra. La primera figura no está partida. O sea, está entera.
La siguiente está partida en 2. La siguiente está partida en 3. Quiere decir, profesor, que la siguiente tiene que estar partida en 4. Entonces, con ese criterio, yo puedo descartar la letra A, que no está partida en 4. Esta de acá sí, la de acá también, la de acá también está partida en 4 y la de acá también está partida en 4. Perfecto. Ahora, me puedo fijar que cuando yo parto la siguiente figura, las mitades son triángulos. Cuando yo parto la siguiente figura también, las 3 partes son triángulos. Entonces quiere decir que cuando yo parta la figura número 4, las partes que se forman también tienen que ser triángulos. Entonces con eso descarto la letra B, descarto la letra D. Y solamente tengo 2 opciones, o la C o la E. Pero acá también tenemos que fijarnos que, a ver, aquí el triángulo es uniforme, quiere decir que todos sus lados miden exactamente igual, ¿ya? Bueno, no me dice mucho, pero en la siguiente yo veo que las 2 mitades son equivalentes, son del mismo tamaño. Y en la siguiente, los 3 triángulos que veo dentro del triángulo principal también son del mismo tamaño. Eso quiere decir entonces que la figura número 4, los 4 triángulos también tienen que ser del mismo tamaño. Y entre la figura C y la figura E, o entre las 2 alternativas, la que me presenta triángulos del mismo tamaño, creo que a la vista se puede ver cuál es la que presenta triángulos del mismo tamaño, ¿verdad? Vendría a ser la respuesta la letra C, muchachos. La E, si te fijas, los triángulos no todos los triángulos son del mismo tamaño. Entonces descartamos la letra C y la respuesta vendría a ser la letra C. ¿Ya? Muy bien. Listo. Pregunta número 4, ahí lo tenemos. Entonces, pregunta número 5. A ver, tenemos una distribución numérica. Nos piden calcular el valor de x más y. Ya, correcto. El valor de x más y. Y tenemos aquí, pues, los siguientes números, ¿no? Un 3, un 12, un 9, 7, 28 y 70, 5, x y y. Ok. Bueno, lo primero que hay que fijarnos y tratar de descubrir es si tenemos que trabajarlo de manera horizontal o trabajarlo de manera vertical. Pero acá hay un detalle, ¿no? Yo me doy cuenta que aquí 3, 12 y 9 guardan una relación. Estos son múltiplos de 3. Es decir, estos 3 números que veo acá aparecen en la tabla del 3. O sea que por ahí va la cosa, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? 7, 28 y 70 aparecen en la tabla del 7. Entonces, si yo me baso en ese criterio, yo digo, entonces, acá esto se trabaja de manera vertical, este también se trabaja de manera vertical, y el de acá también debería trabajarse de manera vertical. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál sería la relación? ¿No? ¿Cuál sería la relación que hay entre... A ver, lo primero que me fijo, ¿ya? Es que para que el 3, la relación que hay entre el 3 y el 12, y la relación que hay entre el 7 y el 28, es que al 3, si lo multiplico por 4, me da 2. Al 7, si lo multiplico por 4, me da 28. ¿Coincidencia? No lo creo, ¿no? Ya, entonces lo multiplicamos acá por 4. Y acá lo multiplicamos por 4. O sea, profesor, lo que usted está queriendo decir, que la x debe ser el resultado de multiplicar 5 por 4. ¿Sí? Entonces la x tendría que ser 20.
Ya está. Pero quizás digas, pero profe, ¿y el 9 qué tiene que ver en todo esto? ¿No? ¿Y el 70 qué tiene que ver en todo esto? Porque si usted hace lo mismo, o sea, de 3 para 9, no lo va a multiplicar, o sea, no hay la relación, ¿no? Lo multiplicas por 3. Y del 7 al 70 tú lo tienes que multiplicar por 10. No hay la misma relación, no, efectivamente, no hay la misma relación que hemos encontrado hace un rato. Entonces, ¿cuál es la relación, profe? La relación se puede deducir de lo siguiente. Mira, para que el 3 se vuelva 9, habíamos dicho que tiene que ser multiplicado por 3. ¿Correcto? Para que el 7 se vuelva 70, lo tienes que multiplicar por 10. Entonces, acuérdate, para que se vuelva 9, lo multiplicas por 3. Para que se vuelva 70, lo multiplicas por 10. ¿Encuentras algún 3 y un 10 en estas dos columnas? ¿Se puede sacar un 3? ¿Se puede sacar un 10 de esta columna? Pues, si te diste cuenta, aquí está el 3. Y aquí está el 10. ¿La ves o no la ves? Ahí está el 3 y ahí está el 10. O sea, profe, que para conseguir yo el 3, tengo que sumar estos dos. Para conseguir el 10, tengo que sumar estos dos. Claro. Ah, o sea que, entonces, si yo multiplico 3 por la suma de estos dos, me va a dar igual a 9. Si multiplico 7 por la suma de estos dos, me va a dar igual a 70. Si yo multiplico entonces 5 por la suma de estos dos, me tiene que dar igual a la y. Por lo tanto, y vale 10. Y ya está, pues, ¿no? Ya tengo lo que necesitaba, ¿no? X vale 20. Ya está. X vale 20. Y vale 10. Me piden X más Y. Bueno, por lo tanto, X más Y es igual a 30 y esa sería la respuesta de la pregunta 5. Interesante este ejemplo, ¿eh? Por favor, tómenle captura o terminen de copiarlo, por favor. Nos dice, ¿qué figura falta en el círculo interior? Listo. Entonces, a ver, analizando, ya, nos damos cuenta que en todos los círculos hay un carrito, ¿no? Una especie de carrito, ¿ya? Una especie de carrito. Entonces, si nos fijamos, carrito mirando a la derecha, carrito mirando a la izquierda, carrito mirando a la derecha. Dos carritos a la derecha, uno mirando a la izquierda. Si me fijo acá, carrito mirando a la derecha, uno mirando, perdón, a la izquierda, discúlpame, otro a la derecha, otro a la derecha. Entonces se sigue repitiendo el patrón de que dos van para la derecha y uno va para la izquierda. Entonces en la tercera fila tiene que ocurrir lo mismo. Tienen que haber dos carritos que miren hacia la derecha y uno que mire hacia la izquierda. Entonces ya tengo los dos carritos que miran hacia la derecha. Me estaría faltando el carrito que mira hacia la izquierda. Teniendo en cuenta eso, ya podemos ir descartando algunas opciones, ¿no? Por ejemplo, la C mira a la derecha, no va. La D mira a la derecha, tampoco. La E mira a la derecha, tampoco. Entonces ya se nos fueron 3 de arranque, ¿no? Tenemos 2. Bien. Y el otro criterio, que ya seguramente te habrás dado cuenta, ya, es que las llantas, ¿no? Van cambiando. ¿Correcto? Las llantas van cambiando. ¿Ya? Entonces, mira. Llanta pintada, sin pintar. Sin pintar, pintada. Doble, sin pintar. Doble, sin pintar. Pintada y no pintada.
no pintada y pintada. Por lo tanto, el criterio debería ser, si acá tengo no pintada y pintada, y acá tengo doble sin pintar, acá tiene que ser el patrón pintada y no pintada. Entonces, teniendo en cuenta ese patrón, descarto la letra A y la respuesta vendría a ser la letra B, ¿no? Pues sí, salió un corazón. Ya está, ahora sí. Ya. Letra B sería la respuesta de la pregunta número 6. Bien, la pregunta 7 nos dice, resuelve la siguiente analogía. Tenemos aquí pues una analogía, la figura 1 es a la figura 2, como la figura 3 es A. Bien, si nos ponemos a reflexionar entre esta figurita y esta otra, te darás cuenta que si yo fusiono, ¿no? Hago la fusión, ¿no? Entre la primera, o perdón, entre la figura superior y la figura inferior, me dará como resultado esta de aquí. ¿Cómo, profe? A ver, mira, para que la veas, si es que aún no la ves, solo si es que aún no la ves, si la figurita de acá la fusiono con la de aquí, ahí está, ¿viste? Sale o nace la figura que observamos acá. Entonces, si yo hago lo mismo, ¿no? Esta figura de acá la fusiono con esta de acá, entonces, ¿cuál vendría a ser la figura que nace a continuación, ¿no? A ver. Por acá me dicen la C. Por acá me dicen la D. Estamos entre dos. No puede ser. Entre las... La C, seguro que es la... Ya. Por acá me dicen la D. Muy bien. Y pues la respuesta correcta es la D, ¿no? Si tú dijiste la D, perfecto. ¿Está bien? La D es. Profe, ¿por qué no puede ser la C? Porque si te das cuenta, aquí hay una línea vertical en el centro. Y eso no va a desaparecer aunque tú pongas la figura encima. Entonces en la figura C no hay una línea vertical. Pero, profe, la E también tiene la vertical. Sí, la E también tiene la vertical, pero, esta línea de acá va a subir acá. Y acá no la ves. En cambio acá sí. Ahí está. Por lo tanto, hemos visto que la figura, la letra D, perdón, es la respuesta a esta pregunta. ¿Ya? Muy bien. Hemos hecho una fusión de figuras. Listo. Hasta aquí entonces hemos llegado al final de nuestra práctica dirigida. ¿Ya? Bueno, si es que hay alguna consulta adicional, la puedes hacer. ¿Ya? Si no, vamos a detener hasta aquí la clase.